Sean todos bienvenidos a este portal. Yo soy el profesor Washington y hoy día vamos a hablar acerca de la fotosíntesis. Para tratar de entender qué es la fotosíntesis, hay que tratar de ver qué organismos la desarrollan y con eso desarrollaremos también el concepto de la importancia de la fotosíntesis. Chicos, observen por aquí. Empecemos. Si yo digo qué organismos se hacen fotosíntesis, lo típico es que conozcamos las plantas, ¿verdad? Todo tipo de plantas, profesor, hace fotosíntesis. Perfecto. Después hablaremos también de las algas. Algas que pueden ser unicelulares, que pueden ser pluricelulares, ¿no? Que se encuentran en la zona fótica del océano, ¿no? Es decir, la zona donde penetra la luz. También hablaremos de algunos casos en algunas cianobacterias, ¿no? Profesor, ¿son bacterias? Son bacterias, también llamados cianofitas, ¿no? O algas verde azuladas. Y algunos protozoarios, los llamados protozoarios holofíticos. Acá está, chicos. Ellos hacen fotosíntesis. Perfecto, profesor. ¿Pero qué los caracteriza? Que ellos elaboran su propio alimento. Por eso son conocidos autótrofos. Son llamados por eso autótrofos, porque ellos elaboran su propio alimento. Perfecto, profesor. Acá, chicos, miren. Proceso propio de organismos autótrofos, que permite la formación de moléculas orgánicas. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que acá tenemos un pequeño corte de una hoja con su tallito, ¿correcto? Una hoja, un tallo. Recordemos que las plantas hacen fotosíntesis en los tallos y en las hojas verdes, ¿sí? Decimos lo siguiente: a partir de moléculas de CO2, es decir, moléculas de dióxido de carbono, y a partir de moléculas de agua, H2O, vamos a formar moléculas orgánicas. Por ejemplo, en este caso hablamos de la glucosa, ¿sí? Y también formaremos un residuo importante para nosotros, como es el oxígeno. Por esa razón, nosotros decimos que permite la formación de moléculas orgánicas. Aquí tenemos la glucosa. Chicos, si queremos saber un poco más acerca de la fotosíntesis, diremos que es un proceso anabólico. ¿Por qué anabólico? Por lo siguiente: porque a partir de algo sencillo formo algo complejo. Porque a partir de moléculas inorgánicas formo moléculas orgánicas. Sintetizo. A eso es el proceso anabólico. ¿Por qué decimos que es un proceso endergónico? Porque la fotosíntesis no tendría cabida si de por medio no estuviese la luz, que interviene a través de los fotones de luz. Por esa razón decimos que es un proceso endergónico, un proceso en el cual la energía proviene de la luz. Diremos que es un proceso transformacional. ¿Por qué razón? Porque la energía luminosa, la energía que proviene de la luz, no se queda destruida, sino queda concentrada en las moléculas nuevas que se han formado. En este caso, queda concentrada en los enlaces de la glucosa, por ejemplo. ¿Por qué diremos que es un proceso discontinuo? Porque este proceso se da durante el día. Profesor, durante la noche no se da. En ciertos organismos sí lo va a hacer. Por ejemplo, observen por aquí, por favor. Tenemos aquí, por ejemplo, una planta que es conocida por todos y que ha reemplazado sus hojas por espinas, las llamadas cactáceas, ¿verdad? Las cactáceas son plantas xerofíticas, chicos, es decir, que están acostumbradas a vivir en ambientes secos. Estas cactáceas, como podría ser la tuna, como podría ser el San Pedro, viven en lugares desérticos, por así decirlo, donde abunda el CO2, sí, donde existe la fuente de luz, también, pero donde escasea el agua. Y como escasea el agua, su fotosíntesis es distinta a la normal. Profesor, ¿solamente ella? No. También tenemos el caso de las llamadas bromeliáceas. Profesor, yo no he escuchado hablar acerca de ellas. Yo sé que sí. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la planta de piña? Por ejemplo, la puya de Raimondi, ¿no?
o la Tillandsia latifolia, aquella planta que se encuentra en las partes altas de las lomas costeras, ¿no? Por ejemplo, también hablamos acá de las liliáceas. ¿Pero no serían las únicas? No, hay varios, pero te estoy dando un cierto grupo de ellas. En liliáceas tenemos el ágave, por ejemplo, tenemos la sábila. Ellos hacen un tipo de fotosíntesis distinto. Profesor, hablemos ahora de la importancia de la fotosíntesis. Te voy a dar 4 importancias. La primera de ellas, si observamos que son plantas, observamos que son algas, este grupo de organismos son base de cadena alimenticia. A partir de ellos se genera una serie de continuaciones en los cuales ciertos organismos van a poder sobrevivir, uno al costado del otro. La fotosíntesis es típica de organismos base de cadena alimenticia, de organismos base de cadenas tróficas. Por esa razón decimos que es generada por organismos productores, acá lo coloco, productores. Siguiente importancia. Chicos, nuestra respiración depende demasiado del oxígeno. Si nosotros, por ejemplo, observamos por aquí, acá el rostro de una persona, ¿sí? Entendamos que esta persona desarrolla una respiración, un intercambio gaseoso, en la cual asimila el oxígeno y expulsa el CO2, es decir, lo que le interesa y lo que emana, el desecho. Se podría decir que la planta capta ese CO2 y expulsa el oxígeno, y de nuevo continúa la secuencia, oxígeno, CO2, se capta CO2, se expulsa oxígeno. De ahí que nosotros decimos que los organismos autótrofos fotosintéticos permiten la respiración aeróbica, es decir, permiten el correcto funcionamiento para aquellos organismos que dependen del oxígeno. Colocamos acá, permite la respiración aeróbica, permite la respiración aeróbica, aquella respiración que necesita del oxígeno. Tercera importancia de la fotosíntesis y que embarca de manera global. Chicos, aquí, observemos por un momento que tenemos el astro. El astro, el Sol, ¿verdad? Aquí se encuentra el Sol. Observemos ahora que este Sol emana ciertos rayos, los rayos UV, por ejemplo, hacia la superficie de la Tierra. Estos rayos se trasladan hacia la superficie de la Tierra, traspasando la capa de ozono, ¿correcto? ¿Qué pasaría si estos rayos llegasen de manera directa a la superficie de la Tierra? Causarían un enorme daño. Por ejemplo, estaríamos hablando no solamente que nos afecte a nosotros, sino también a otros organismos, como por ejemplo destrucción del fitoplancton, ¿no? Ya en nuestro caso nos generaría melanomas, por ejemplo, ¿no? Se ha hablado de cáncer de la piel, se ha hablado de cataratas, pero quiero que entiendas algo fundamental. Los rayos... Tercera importancia de la fotosíntesis. Vamos a hablar. Observen, supongamos que aquí se encuentra el Sol, ¿sí? Una parte del Sol. El Sol, como nosotros sabemos, emite una gran cantidad de rayos, ¿verdad? Por ejemplo, los rayos UV, profesor, ¿no? Que impactan sobre la superficie de la Tierra. Nosotros tenemos una capa de ozono, ¿verdad? Estos rayos que llegan a trasladarse hacia la superficie de la Tierra tienen que vérselas de alguna otra manera con la capa de ozono, porque si llegan de manera directa sería un problema enorme para nosotros y nuestro desarrollo normal, ¿no? Destrucción de fitoplancton, por ejemplo, estaríamos hablando de cataratas, se ha hablado mucho de cáncer de la piel, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de que la capa de ozono retenga cierta cantidad de rayos y solamente permita lo accesible. Chicos, estos rayos, debido a la superficie de la Tierra. Ya. Tercera importancia de la fotosíntesis. Chicos, imagínense por un momento que acá tenemos
al Sol. ¿Sí? Como nosotros sabemos, el Sol emite una gran gama de rayos y gran parte de ellos son penetrados hacia la Tierra, hacia la superficie de la Tierra. Chicos, estos rayos, ¿sí?, tienen como barrera a la capa de ozono. La capa de ozono permite que esos rayos no ingresen de manera total, ¿sí? Porque si no, imagínense que esos rayos ingresaran de manera total hacia la superficie de la Tierra, generarían diferentes problemas, no solamente para el ser humano, sino también para los diferentes ecosistemas, destruyendo el fitoplancton, por ejemplo. Chicos, la superficie de la Tierra logra devolver esos rayos hacia el espacio exterior, pero gran cantidad de ellos son retenidos. Eso es lo que se conoce como el efecto invernadero. Profesor, pregunta, ¿y por qué son retenidos esos gases? Perdón, ¿por qué son retenidos esos rayos? Por los llamados gases de efecto invernadero. Como les dije, el efecto invernadero es producto de los llamados gases de efecto invernadero. Entre ellos, por ejemplo, el CO2, de mucho mayor importancia, el CO2 en el efecto invernadero. Por ejemplo, el vapor de agua, por ejemplo, el metano. Centrémonos en el CO2. Este gas, que permite el efecto invernadero, es captado por la planta y expulsa oxígeno y glucosa. Con eso no estoy diciendo que el efecto invernadero sea peligroso. El problema comienza en la alteración y en el aumento de temperaturas de manera desmedida y desproporcional. Lo que normalmente debería causarnos cientos de miles de años, el aumento de la temperatura, lo estamos haciendo en décadas nada más. Y ahí comienza el problema. Entonces, este CO2 es captado por la planta y expulsa oxígeno. Tercera importancia entonces, estabilizamos el efecto invernadero con la fotosíntesis. Decimos acá, la fotosíntesis es importante porque estabiliza el efecto invernadero. Estabiliza el efecto invernadero. Y cuarta importancia, esta capa de ozono, que es la que nos protege, no se encuentra del todo perfecta. Se encuentra, digamos, en ciertos lugares de menor tamaño, desproporcional en su medida. Ahí facilita la fotosíntesis. Recordemos que uno de los desechos de la fotosíntesis que nos permite a nosotros sobrevivir es el oxígeno, ¿verdad? Este oxígeno, al encontrarse en la atmósfera con otro átomo de oxígeno, lo que conocemos como un radical de oxígeno, en contacto con los rayos UV, logra permitir la formación de moléculas O3, es decir, de moléculas de ozono. Este gas inestable de color azul, que permite justamente la reconstrucción de la misma. De ahí nosotros decimos que la importancia de la fotosíntesis radica en la reconstrucción de la capa de ozono. Reconstrucción de la capa de ozono. Ahí está, chicos. Ok, amigos, espero que les haya gustado. Eso es todo y nos vemos en el siguiente video.